buenas tardes a todos. Es un gusto para el ESARC tenerlos aquí en casa en esta segunda muestra o Feria Internacional del Libro. Y el libro, sobre todo, en temas que nos conciernen a todos los estudiosos del hábitat, la ciudad, el medio ambiente, la arquitectura, la vivienda. Y pues es un honor para el ESARC abrir esta feria con este conversatorio, con esta mesa de diálogo en torno a la enseñanza en la arquitectura. Algunas ideas. Voy a permitirme, además de agradecer que estén aquí todos y que nos amenaza lluvia después de esta etapa de tanto calor, pero sean muy bienvenidos los que nos van a hacer el favor de dialogar y cada uno de ustedes. Presentaré a los ponentes y empezamos por el doctor Manuel Martín Hernández. El doctor Manuel Martín es catedrático jubilado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Colabora en LESARC, aquí en esta casa de estudios, y es miembro del Centro de Investigación sobre la Vivienda y su Entorno, en IN Ciudades, UDG, y en CEVIVE ESARC. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Ha publicado muchos libros, pero entre otros, La invención de la arquitectura, la reconstrucción de los centros urbanos, la casa en la arquitectura moderna, visiones del hábitat en América Latina, la vivienda popular, espacio urbano y arquitectura en Guadalajara, vivienda de financiación pública en el siglo XX en Montreal. Ha colaborado en libros y revistas especializadas con temas de teoría crítica de la arquitectura y la ciudad, arquitectura doméstica y patrimonio arquitectónico. Ha sido investigador visitante en universidades de Columbia, en Nueva York, en la McGill de Montreal. Ha redactado el Plan Maestro de la Antigua de Guatemala y es miembro de ICOMOS México y de la Academia Canaria de Bellas Artes. Presentamos ahora a la doctora Estefanía Ábalos Tovar. Es doctora en Arte, Cultura y Arte y Cultura. Es maestra en Ciencias de la Arquitectura con orientación en Historia de la Arquitectura Mexicana por la Universidad de Guadalajara. Es licenciada en Arquitectura por el ITESO. Es codirectora desde el 2015 de Brocante, una empresa de restauración y rediseño de muebles y objetos decorativos, donde además ha realizado proyectos de intervención, de diseño y fabricación de stands. Ha colaborado como docente aquí en LESARC, en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, donde desde julio del 2023 es directora del programa de arquitectura. Contamos también muy honrados con la presencia de la doctora Ana Rosa Olivera Bonilla, quien es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la UDG, maestra de Arquitectura de Tierra por CRA-Terre en SAG, en Francia, maestra en Urbanismo y Desarrollo y arquitecta por la Universidad de Guadalajara. Es docente en la licenciatura de Arquitectura y posgrados de Sustentabilidad del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano en el ITESO. Coordina las actividades de la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sustentable en el ITESO. Como investigadora, gracias, busca entender y valorar la estrecha relación entre el ser humano, la naturaleza y los entornos construidos a fin de diseñar nuevas formas y modos de relacionarnos social y ambientalmente sustentables. Y el doctor Carlos Crespo, gracias Carlos, doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad e investigador asociado al Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades de la Universidad de Guadalajara. Es docente en la Universidad Autónoma de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Red Internacional de Antropología y Arquitectura con sede en la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral, El orden del discurso sobre el espacio público y su relación
con el acontecimiento cotidiano. Su línea específica de investigación son los procesos de construcción social del espacio público. Dentro de su producción investigativa destaca la publicación del libro titulado Derecho a la ciudad y la vivienda, en coautoría. Y tiene también artículos en revistas internacionales. El último titulado El disenso en los procesos de participación ciudadana. El rescate de espacios públicos como contexto, así como su participación en múltiples proyectos de investigación centrados principalmente en la movilidad urbana y su relación con la configuración social del espacio público. Pues les agradeceré, demos un aplauso a esta primera mesa y bienvenidos todos. Bueno, gracias Ángela por la presentación. Vamos a hablar de la enseñanza de la arquitectura. Ustedes preguntarían, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con una feria del libro? Bueno, resulta que la feria del libro es sobre arquitectura y arte y hemos entendido que difícilmente podríamos hablar de qué libros son los convenientes en un momento determinado si no hablamos de hacia dónde va a ir la arquitectura y el arte. En este caso concreto, en esta mesa, vamos a hablar de arquitectura y de interiorismo. Si no sabemos a dónde vamos a ir, difícilmente podremos saber qué bibliografía sería la conveniente para ese futuro del que vamos a hablar aquí. En la medida que todos somos arquitectos, somos de los especialistas en el futuro. Al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos como arquitectos es proyectar, y proyectar es imaginar algo que va a pasar en el futuro. Hay muchos temas, infinidad de temas para hablar de ello, y lo que hemos hecho es fijarnos en lo que en la Bienal de Venecia, en las últimas dos Bienales de Venecia, se ha planteado como temas de discurso para, a partir de ahí, desarrollar nuestra conversación a cuatro. En la Bienal del 2021, que fue comisariada por Hashim Sarkis, que es un arquitecto libanés que fue decano de la Escuela de Arquitectura y Planeamiento del MIT, el tema era cómo viviremos juntos. Ese era el tema. Y lo que planteaba Sarkis en su memoria es que necesitamos un nuevo contrato espacial. La situación a la que hemos llegado obliga a que los arquitectos, los urbanistas, pensemos en que la situación no puede seguir siendo la que es, y por lo tanto la Bienal se dedicó a repensar cuál era el lugar de ese vivir juntos, que allí se relacionaba con el vivir juntos como individuos, en sociedad, en espacios habitables, diversos, dignos, en comunidades emergentes, equitativas, inclusivas, en donde incluso fuera posible hacer desaparecer las fronteras, y en donde se pensara cómo este planeta que está en crisis puede salvarse. En la conclusión a la que llega Sarkis, y eso creo que es uno de los temas de los que vamos a hablar aquí, es que los arquitectos y urbanistas ya no pueden trabajar solos. La tarea compleja de la arquitectura y la ciudad obliga a que arquitectos y urbanistas trabajen con sociólogos, antropólogos, geógrafos, etc. En la Bienal del 2023, su comisaria lo que planteó eran dos temas fundamentales. Por un lado, enfrentar la descarbonización. Recuerden que la ciudad es uno de los entornos que más contamina, y por lo tanto tenemos una enorme responsabilidad en resolver en la medida de lo posible ese problema. Y por otro lado, el otro tema, que también es un tema muy importante, hablando desde América Latina,
fue el tema de la decolonización. Es decir, un pensamiento que no siga dependiendo de los intereses y las ideas del occidente europeo norteamericano para empezar a pensar desde nosotros mismos. Los invitados de Leslie Loco, así se llama la comisaria, muchos de ellos eran de África. África nunca había estado presente en la Bienal de Venecia de arquitectura. Esta fue la primera vez en que había una buena cantidad de representantes africanos, tanto residentes en África como de la diáspora, y lo que ahí se planteaba en esa Bienal era cómo, a lo mejor, el pensamiento que se produce en el sur puede solucionar problemas causados por el norte. Bueno, esto para empezar, y relacionamos todo esto con algo que, dado que estamos en la ESARC, constituyen los temas transversales que aquí en la ESARC defendemos para que aparezcan en la medida de lo posible en la mayor parte de nuestras materias y que tienen que ver con bienestar social, cuestiones de género, la decolonización aparece también, la sostenibilidad arquitectónica urbana, la arquitectura y el urbanismo como trabajo colectivo, como proyecto participativo, un pensamiento crítico, un conocimiento y una inteligencia colectivas. Estos serían los temas que sobrevuelan de alguna manera esta discusión o esta conversación que vamos a tener acerca del futuro de la enseñanza de la arquitectura. Porque según sea ese futuro, así será la bibliografía que vamos a pedirle a las editoriales que nos acompañan en esta feria. Entonces, como quieran, podemos empezar de aquí para allá. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Me parece muy interesante tu planteamiento con esta pregunta que nos hizo la Bienal de Venecia del 2021, de cómo vamos a hacer para vivir juntos. Creo que va muy de la mano, o incluso sería una pregunta previa. ¿Queremos seguir viviendo en este planeta? Y de ese tamaño es la urgencia del cambio que necesitamos, ¿no? Y esto nos lleva a ciertas pistas por las cuales tendría que seguir la enseñanza en la arquitectura, ¿no? El planeta va a seguir aquí después de esta crisis, pero nosotros como especie realmente sí queremos estar aquí, entonces tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Y en este sentido creo que ante este gran reto, uno de los principales que se nos presentan con las y los estudiantes de esta generación, ¿no? De esta generación Z tan compleja, tan distinta a nosotros, pues es poderles hacer comprender de qué manera tienen ellos el poder de ser agentes de cambio, ¿no? Qué cualidades, qué características, qué habilidades hay que potenciar dentro de la formación de la arquitectura para que estas personas se conviertan en líderes de estos grupos de trabajo, que como bien dices, tiene que ser un trabajo colectivo. Y muchas de estas características pues son ya habilidades que tenemos las y los formados en arquitectura de manera muy intrínseca, ¿no? Como la creatividad, como el pensamiento crítico. Y yo veo ahí una gran oportunidad tanto de robustecer estas habilidades como de formar o trabajar en otras que se necesitan, ¿no? Para hacer nuestras aportaciones. Y ahí es donde veo una gran complejidad, porque por un lado no podemos dejar nuestras bases, nuestros fundamentos de la disciplina dentro de las mallas curriculares, pero no podemos seguir enseñándolas de la misma manera y tenemos que también integrar todas estas otras, ¿no? La empatía, el liderazgo, como decía, la curiosidad intelectual, la responsabilidad social, la justicia social y espacial. Y bueno, hablabas también de la decolonización y creo que tenemos que hacer una decolonización de la carrera de arquitectura, no solo en su malla curricular, sino en sus pedagogías y en sus docentes también. Decolonizar o deconstruir esta figura de el arquitecto o la arquitecta, y eso también nos lleva a
repensar cómo son o cómo vemos nosotros a las y los estudiantes, ¿no? Creo que también hablo un poco desde mi postura de directora de programa, que de repente me siento un poco como la defensora de las y los alumnos, pero sí veo que podemos cambiar muchas prácticas en la docencia. Y, insisto, estos ejes transversales, que me queda claro que la SARC los tiene, en el Tecnológico de Monterrey también los hemos estado trabajando y todas las escuelas de arquitectura ya los deben de tener de manera medular, ¿no? Embebidos en todo el plan de estudios. Creo que eso ya no es tanto el futuro, sino el presente que estamos viviendo y tendríamos que estar orientados más hacia fortalecer estas habilidades personales y de trabajo y bueno, potenciar estas herramientas que tenemos, insisto, los arquitectos y arquitectas como nuestras habilidades de representación, ¿no? De inteligencia espacial, de pensamiento crítico, de investigación, para poder ponerlas al servicio de nuestras comunidades. Entonces creo que por ahí empiezan los retos que me gustaría platicar el día de hoy. No sé ustedes qué opinan. Muchas gracias. Gracias a todas y a todas primero por venir. Gracias, Alessar, por la invitación. Y bueno, desde mi perspectiva, desde mis planteamientos académicos, teórico-conceptuales, creo que en primer lugar el planteamiento de la pregunta de cómo vivir juntos me parece muy interesante que lo planteas el si queremos seguir viviendo aquí, ¿no? Y yo justamente me voy a esta parte de sí vivir juntos en sociedad, pero sí vivir juntos con un medio ambiente, sí vivir juntos con un sitio, con un lugar, con ese arraigo cultural, pero ambiental y que tiene que ver con en dónde es que estamos viviendo, con quiénes estamos viviendo y qué posibilidades tenemos para hacer un planteamiento totalmente local y que responda no solamente a la cultura, sino también, digo, lo tenemos aquí, ¿no? Lo veíamos ahorita que estoy muy contenta de que tengamos esta mesa con los ladrillos y con unas pinzas acá. O sea, de eso se trata, ¿no? De que nada es estable, de que todo evoluciona, de que todo cambia, de que hoy hace frío, nos ponemos un suéter, de que hoy llueve, entonces nos ponemos un paraguas. Y es estar viendo cómo estamos evolucionando y quiénes somos, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, cuáles son nuestras aspiraciones y cuál es este sitio que también está cambiando y normalmente está siendo también él por una parte colonizado, no solamente nosotros, sino entonces vernos en este entorno global y entonces sí, salirnos en este zoom out de si queremos seguir estando aquí y cómo seguimos estando aquí, ¿no? En todo caso. Y me voy al tema de la decolonización y hasta llegar al punto también de colonizar esta imaginación, ¿no? Yo que trabajo el tema de la construcción con tierra, de volver al pasado para entonces tomar estos sistemas constructivos y traerlos al presente y con ellos evolucionar y hacerlo tecnológicamente correcto, socialmente correcto, culturalmente correcto. Y entonces es una mirada hacia el pasado que de repente está colonizada por una imaginación que tiene que ver con que ya no sigamos siendo así, ¿no? Entonces, también en la forma de cómo seguimos enseñando, qué es lo que estamos buscando, cómo queremos vivir y hasta dónde nos permitimos estar volteando a sistemas que han perdurado por siglos y que pues están a la mano de nuestras posibilidades, ¿no? Algo que es sustentablemente que va hasta el infinito. Yo trabajo con la tierra como material y entonces es justamente salirnos de ahí para voltear a ver hacia dónde estamos o qué posibilidades estamos teniendo. Y ahorita justo que hablas de se invitaron africanos, pues en mi caso feliz de que tengamos un premio Pritzker, ¿no? Francis Quere, que justamente trabaja con tierra, que justamente se voltea a ver, que justo se le reconoce. Y todas estas mujeres, hablando de género, ¿no? Que esta línea que se sigue aquí, que han trabajado por siglos y que son las que han construido y cómo lo han hecho y cómo lo conservan y cómo lo visualizan, ¿no? En este tema de decolonizar y en este tema también de vivir juntos. Entonces creo que en especial pues en las escuelas, en las academias, ese es un gran reto, ¿no? De cómo volver a ver, cómo permitirnos o cómo
abrir estas posibilidades de perspectivas que vayan hacia el futuro, pero enfocados en un sitio, con una sociedad, con una cultura, viviendo juntos y conservando lo que ya nos ha enseñado o en estas culturas constructivas que perduran hasta el día de hoy. Bien, pues muchas gracias a Manolo por la invitación, al ESARC. Ya he tenido la oportunidad de colaborar en reiteradas ocasiones con la escuela, entonces les agradezco la invitación. A mí, cuando Manolo me invita y me comparte un poco los textos de alguna manera y las líneas por donde vamos a dialogar, me parece muy interesante particularmente lo planteado en la Bienal de Venecia en el 2021, ¿no? No tanto por la pregunta en sí, sino más bien por la lógica de un nuevo contrato espacial. Yo intentaba buscar dentro de los postulados algo que realmente me mostrara un nuevo contrato espacial. Sin embargo, me llama mucho la atención que el nuevo contrato espacial en el siglo XXI siga partiendo de principios que en esencia son los principios esenciales de la arquitectura. Y eso me llama la atención más porque me alerta sobre todo de lo lejano que puede estar la disciplina de esos principios que en esencia fundamentan al habitar. Entonces no encontraba ningún principio que rompiera de alguna manera con la esencia del habitar, sino más bien es la réplica de una gran cantidad de teoría que ya se ha escrito hace muchísimo tiempo y que ahora de alguna manera lo promocionamos como un nuevo contrato espacial. En el fondo lo que me preocupa es que la arquitectura lo vea como algo nuevo. Y eso lo único que me dice es la lejanía que ha tenido la arquitectura sobre la esencia de la práctica, ¿no? Y de la disciplina. Entonces, en ese sentido, creo que es importante asumir, creo, dos retos que son fundamentales y que la arquitectura actualmente tiene por enfrente. Es uno de los retos que tuvo el urbanismo en su momento cuando se planeó y se pensó desde la arquitectura, en donde el urbanismo como principal reto tuvo principalmente el hecho de tratar de pensar en un individuo abstracto, en un cuerpo abstracto sobre el cual podríamos pensar que este representaba a las mayorías, ¿no? Ese es el gran reto del urbanismo, cómo construir un cuerpo abstracto que representa a las mayorías y que realmente representa el interés común. Este fue un reto que evidentemente las ciudades tenían y la planeación de las ciudades tenían. Sin embargo, la arquitectura parecería que era un reto que no estaba dispuesto a asumir cuando el individuo era conocido, cuando el usuario era conocido, cuando teníamos plena conciencia de los elementos que componían al individuo que iba a habitar un sitio. Ese reto del urbanismo se traspasa ahora a la arquitectura porque la arquitectura que hacemos ahora es pensada para un usuario que no conocemos, un usuario abstracto, y la arquitectura tiene la responsabilidad de tratar de pensar un individuo abstracto. La realidad es que ese individuo abstracto que ha pensado la arquitectura en la contemporaneidad tiene la preocupante es que parecería estarlo planteando solamente desde una concepción organicista, ¿no? Parecería que estamos pensando siempre en un costal con órganos que solamente tienen la función de recibir alimento y desecharlo, ¿no? Fuera de eso, parecería que la arquitectura está sumido en un punto en donde lastimosamente el hecho de tener que afrontar el reto de pensar en lo abstracto les ha llevado a tener que reducir a la máxima expresión al individuo. Y creo que buena parte de la literatura que estamos tratando de pensar en que sería la más adecuada para reconfigurar la manera en cómo pensamos a la arquitectura y a los sujetos habitantes, es justamente una literatura o una bibliografía que nos permite pensar más allá de las funciones orgánicas del individuo y tratar de pensar en funciones muchísimo más complejas de la misma constitución del hombre, del ser humano, ¿no? Por eso es que es importante que nos acerquemos a la filosofía, a la sociología, a la antropología, porque ahí de alguna manera podemos encontrar pautas importantes para tratar de reflexionar qué es eso, aquello que de alguna manera nos ayuda a construir este individuo abstracto que representa lo común cuando la arquitectura ha dejado de representar al individuo de acuerdo a sus particularidades, ¿no? Ese es uno de los principales retos que veo. Y el segundo reto es qué hacer con la conciencia, porque si bien creo que estamos formando muchos alumnos que tienen y adquieren conciencia con respecto a los grandes problemas globales, con respecto a los grandes problemas locales, y empiezan a adquirir conciencia de la complejidad que conlleva el ejercicio de la arquitectura, ¿qué hacen con la conciencia? Esa es la gran pregunta. Porque si bien nos esforzamos durante 5 años en formar alumnos con alta conciencia social de lo que debería de ser el arquitecto, luego se topa esa conciencia cuando egresan con un mercado al cual le importa muy poco la conciencia adquirida, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras la arquitectura siga siempre regulada bajo las lógicas del mercado, pues va a ser muy lastimoso porque tenemos personas altamente preparadas, con alto nivel de conciencia,
siempre reguladas por una lógica de mercado que limita las posibilidades de pensar en otro tipo de proyecto, ¿no? Si bien los premios de repente vemos con mucho agrado ver que arquitectos con un alto nivel de conciencia son premiados a nivel internacional y soñamos con que esos arquitectos en algún momento pudiésemos ser nosotros proyectando bajo esa libertad, es muy lastimoso cuando de repente nos toca proyectar bajo líneas muy estrictas de lo que te debe de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una de las preguntas más recurrentes que recopilo de los alumnos es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con la conciencia? O sea, se adquiere conciencia, se adquiere la complejidad y uno esperaría que de alguna manera en un futuro estos alumnos que están adquiriendo conciencia se encargaran de revertir los procesos. Porque es una generación, a diferencia quizá de generaciones anteriores en donde de alguna manera los límites no estaban tan claros, ahora son generaciones que saben que existen límites y por tanto les preocupa justamente los límites y cuánto podemos realmente llegar a alcanzar o poder de alguna manera dialogar con un contexto que tiene ciertos límites, ¿no? Algo que la modernidad se pasó por el arco del triunfo, ¿no? Y asumía que ser moderno era estirar la liga cuanto más se pudiera. Pues ese es el gran reto. ¿Qué hacen los alumnos con la conciencia? Y ese es uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos. Y en forma particular, yo lo que me esfuerzo en hacer es de alguna manera buscar maneras en donde de alguna manera los conocimientos adquiridos realmente tengan un nivel de incidencia, pero también asumir que la arquitectura, como bien lo planteamos, no puede empezar a jalar sola. O sea, depende completamente de un sistema económico, de un sistema político. Y cuando de repente debatimos sobre temas económicos y políticos, parecería que estamos fuera de lo que tendría que estarse debatiendo en el ámbito arquitectónico, ¿no? Basta con que vayan a darse una vuelta al colegio de arquitectos y a veces es muy penoso que las pláticas se centren en volver a hablar de la gran estética. O sea, vámonos, hay que hablar de eso, hay que adquirir conciencia, pero sobre todo hay que ver con qué estructuras lidiamos. Porque ¿de qué nos sirve tener una camada de gente altamente preparada si la estructura lo va a reducir a su mínima expresión? Entonces ahí creo que es la gran duda y el gran tema en el cual nos tenemos que meter, que no concierne a los demás meternos y a la arquitectura quedarnos dentro para poder debatir de esas cosas, ¿no? Creo que tenemos que empezar a salir, tenemos que de alguna manera también, aparte de generar conciencia, generar y construir estructuras que realmente permitan al arquitecto explorar todos sus potenciales creativos, ¿no? Bueno, por ahí son esos dos puntos son los que quería tocar. Gracias. Sí, en esta línea quiero recordar que el León de Oro, que es el premio que se da a la mejor propuesta presentada en Venecia en el 2021, fue para un equipo alemán, Raum Labo Berlin, que son 4 chicos muy jóvenes, casi habían recién terminado su carrera, y plantearon un proyecto a lo largo del Rin de rehabilitación, trabajando con la gente, con los habitantes de 3 lugares concretos a lo largo del río, en donde se hizo un proyecto participativo e incluso en este momento algo de lo que ahí se propuso ya se ha realizado. En la memoria que ellos presentaron, al final acaban diciendo que la arquitectura, los arquitectos, los urbanistas, deben dejar de estar encerrados en sus despachos porque finalmente la arquitectura y el urbanismo es una tarea política. Y yo creo que ese es el tema clave. Es decir, trabajar en el espacio arquitectónico y urbano acaba siendo una tarea política. Cuando hablamos de política no estamos hablando de elecciones ni de partidos políticos, estamos hablando del modo como hemos decidido tener una profesión que nos obliga a actuar políticamente. No solo responder al mercado, sino actuar críticamente. Esto yo creo que es un tema importante. Acabas de decir, Carlos, otro tema que yo creo que es interesante, ¿no? Cómo cuando pensamos en el futuro acabamos hablando del pasado. Y bueno, eso no está mal, depende de qué pasado. Si hablásemos del pasado medieval, bueno, sería una cosa un poco sospechosa, pero
Si hablamos de los años 60, 70, que me parece que fue el momento más brillante en la arquitectura del siglo XX y hasta hoy, bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Hay un libro de Vittorio Magnago Lampugnani que se llama Propuestas para una arquitectura de la ciudad. Es como una especie de relectura del libro de Aldo Rossi, y lo que plantea para construir en tiempos de incertidumbre, que es donde estamos, las propuestas son 5 y son las siguientes. Construir funcionalmente. Pues sí. Construir ahorrando recursos. Sí. Construir para la durabilidad. Pues también. Construir de un modo abierto donde cualquier cosa sea posible. Esto también es un tema fundamental en este momento, ¿no? El proyecto abierto. Y construir bellamente. Una belleza que depende de la simplicidad y del buen gusto. Es decir, son los principios de siempre. León Battista Alberti podría haber dicho exactamente lo mismo en 1452. Es decir, porque a lo mejor esos son los temas de los que tenemos que seguir hablando. Josep Kegelas, que fue un profesor de Barcelona importante, a pesar de él, decía que en las escuelas de arquitectura había que hablar de 2 cosas. Del pasado, porque ahí es donde aprendemos, es decir, hay que hablar de Le Corbusier, y hay que hablar de Adolf Loos y de Mies van der Rohe, y del futuro, porque es para donde vamos. Del presente no hace falta hablar, para eso los estudiantes que se vayan a los despachos profesionales y aprendan cómo actuar en el presente, ¿no? Pero que la universidad lo que tiene que hacer es investigar el pasado y el futuro. Bueno, es también una propuesta curiosa, ¿no? Sí, creo que desde las escuelas de arquitectura no solo se trata de enseñar a construir, sino enseñar a construir menos, a construir con lo que ya existe, a hacer otra cosa con la arquitectura, ¿no? A estudiarla, a documentarla, a registrarla, a escribir sobre ella. Y ahí es donde veo una gran oportunidad en esta diversidad que tiene que extenderse también a los perfiles de las y los arquitectos, ¿no? Me parece que de repente es un poco incongruente que siempre estamos hablando de estos roles de el arquitecto, la arquitecta, pero en las escuelas seguimos privilegiando los talleres de proyecto. Eso es lo que premiamos, el proyecto arquitectónico generalmente, ¿no? Estimulamos como esta competencia que muchas veces es sana, pero que siempre está orientada en el mejor diseñador, en el mejor constructor, en la estética, en construir y construir cosas nuevas cuando lo que este mundo menos necesita son construcciones nuevas, ¿no? Y creo que ahí está esa oportunidad de abrirnos y de darles espacio a estos perfiles de estudiantes que quieren dedicarse a otra cosa, ¿no? Siento que muchas veces también nos justificamos nosotros mismos cuando no hacemos arquitectura, decir, bueno, pero sí estoy haciendo este proyecto o sí estoy haciendo esta otra remodelación, cuando podemos estar perfectamente en la academia, en las editoriales, haciendo arte, estando dentro de la política. Y esto que comentabas, Carlos, pues creo que también es empoderar e impulsar a nuestros estudiantes a que pueden estar y que deberían de estar participando en todas estas estancias, ¿no? Y no nada más en el mundo constructivo o en el inmobiliario. Gracias. Sí, retomo justamente este tema de la conciencia y lo vinculo con el tema de la voz, ¿no? O sea, sí con este hacer político, pero con tomar una voz, tener esa conciencia y comunicarlo, ¿no? Con esta voz, con este sentido de involucrarnos, de sí actuar, de sí hacer y de construir, pero es un construir no solamente físico, sino una construcción social con este sentido mucho más comunitario. Yo retomo a Ana Heringer, que por ejemplo nos habla de que la arquitectura es una herramienta para vivir, ¿no? Pero esta herramienta para vivir es una construcción social al mismo tiempo y que tiene que ver con tomar esta voz, que no solamente me voy a la parte de
el arquitecto como tal, sino el arquitecto con una voz en una comunidad que también tiene una voz. Entonces, es este diálogo y es este hacer político en una conjunción que va del estar haciendo un involucramiento y el estar cargados de cómo actuar y cómo seguir construyendo, en todo caso. Eh, bueno, digo, de alguna forma tendré que responder a la pregunta de qué hacer con la conciencia o de alguna manera cómo caminar hacia, digamos, dar solución para no sonar pesimista ni mucho menos. Pero es que en el fondo digo que alguna de las pautas, lo mencionó hace un momento Manolo, ¿no? El tema de la arquitectura mucho más abierta, flexible y todo esto en donde todo puede ocurrir. Creo que también en las academias de arquitectura parecería que la única forma de, digamos, solventar tus capacidades como diseñador y como arquitecto es a partir de una obra nueva, ¿no? Por ejemplo, hablando particularmente en los centros universitarios donde he trabajado, pues al proyecto final de carrera siempre se les obliga a que partan desde elegir el terreno, desde excavar, desde generar cimentaciones, para que comprueben que saben, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que de repente ya los premios y lo que se está premiando como arquitectura es cada vez una arquitectura que recicla, que trata de pensar justamente en las estructuras existentes y aprovecharlas de una mejor manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que caemos en una gran contradicción. O sea, sí que tienen que tener los fundamentos esenciales para, digamos, salir adelante y conocer todas las etapas, pero me parece contradictorio que si lo que está pidiendo a gritos de alguna forma nuestras ciudades es aprovechar de mejor manera los espacios con los que ya contamos, las estructuras que ya tenemos, me parece inconcebible que al final de carrera les pidamos siempre partir desde cero, ¿no? Entonces hay de esas contradicciones que son muy fáciles de identificar y que lamentablemente cuando se suben a debate en las academias de repente parecerían que es, digamos, es una tontería hablar sobre reciclaje o hablar sobre aprovechar, ¿no? Tienen que comprobar que lo saben todo, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí hay un punto de partida. Lo mismo pasa cuando hablamos de diseños urbanos y todo esto, pues bueno, creo que es importante que también el arquitecto o el arquitecto en formación asuma que también tiene ciertos límites su disciplina. Eso creo que es importante, debatir desde ámbitos políticos con una apertura, con un nivel de conciencia amplio, pero también saber que la arquitectura no lo puede todo, porque también ahí es un punto muy importante. De repente parece que los proyectos sociales terminan siempre acabando en manos de arquitectos y dices, es que en realidad a ver, hay que ser realistas. Si bien podemos cobrar por arquitectura pensando y teniendo una etiqueta social, habrá que asumir que hay fenómenos mucho más complejos que salen de la mano de la arquitectura. Y eso es lo que creo que es alerta, porque al final de cuentas dices, vamos a solucionar un problema social a partir de arquitectura. Si bien es un punto fundamental, es un punto de partida, es un soporte, me parece bien interesante cómo de repente le han cargado a la disciplina una gran cantidad de responsabilidades sociales que tendrían que estar trabajando en conjunto. Entonces al arquitecto se le fomenta que lo sepa todo, que tenga de alguna manera una conciencia absoluta de todo, pero luego las herramientas con las que cuentan realmente en términos efectivos para tener una incidencia clara en el cambio de las formas de vida, pues también son limitadas. Y en ese sentido veo muchos alumnos que luego adquieren conciencia y terminan súper frustrados porque dicen, es que yo no puedo cambiar las cosas, ¿no? Y dice, es que si yo quiero cambiar las cosas y de repente me dicen que tengo que trabajar en un despacho donde tengo que construir un departamento de 45 metros cuadrados, pues lo tengo que hacer porque tengo que comer, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que tener el papel y jugar el papel fundamental dentro de las disciplinas, dentro de las academias, para no solamente incentivar la conciencia, sino también asumir el rol político que implicaría cambiar las cosas. O sea, al final de cuentas, de repente, y vuelvo con el tema de los debates en las academias y en los colegios. O sea, cuando se debate justamente que no es posible habitar en 25 metros cuadrados, ¿no? Pero no nada más se debate, sino también se hace política. Porque al final de cuentas podemos morirnos debatiendo sobre eso y podemos seguir hablando de que el habitar es mucho más complejo que una cajita de zapatos, pero al final de cuentas nuestros alumnos lo saben, tienen conciencia, en cuanto llega el primer desarrollador, pues se venden a eso. Y esto tiene que ver con un rollo ético, pues. Por eso luego, de verdad, los veo súper deprimidos, ansiosos y todo eso, pues es que no saben qué hacer con la conciencia adquirida. Y en eso creo que tenemos mucha responsabilidad las academias. O sea, cada una de las escuelas tendríamos que estar buscando que las plataformas a las cuales estamos lanzando a nuestros egresados sean mucho más cercanas a los conocimientos adquiridos. Y en ese sentido creo que estamos haciendo muy poco. De repente lamento mucho, yo la verdad, yo no soy asiduo a los colegios porque, pues la verdad me da mucha pena los debates que de repente se generan ahí,
cuando en el fondo seguimos construyendo conciencia en personas que no tienen herramientas para salir adelante fuera, ¿no? Y que están supeditados a tener que poner en crisis su conocimiento y su ética a la lógica de quien construye la ciudad. En ese sentido, ¿cuándo nos vamos a meter a debatir con quienes construyen la ciudad y con quienes permiten que esta ciudad se siga construyendo? Y a los cuales incluso algunos se premian, ¿no? Ahora el premio se da a quien pueda hacer más con 35 metros cuadrados. Eso me parece un absurdo. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante debatir esos temas y no solamente centrarnos en generalidades que de alguna manera creo que urgen en este contexto, en este momento, ¿no? Porque yo no quiero más alumnos frustrados. Ya de verdad estoy cansado de tener que ser psicólogo, psiquiatra y dices, no, o sea, no tendrían por qué tener que lidiar con esta situación. Lo estamos lanzando al mundo y no le damos nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí va, creo que el gran pendiente que tenemos y la literatura, creo que hay literatura bastante extensa que nos permite también no nada más pensar, reflexionar, adquirir pensamiento crítico, sino también encontrar los caminos por los cuales podemos traducir el pensamiento crítico en una propuesta que se traduzca en una realidad, ¿no? Gracias. Bueno, no hace falta que vayamos así. O sea, si alguien quiere comentar algo en un momento determinado, es posible. Yo creo que la arquitectura, la formación de los arquitectos interioristas aquí en la ESARC, en otras escuelas, incluso el giro que se está dando en la licenciatura de artes, lo que hace es preparar a los estudiantes casi para cualquier cosa. Yo creo que esa es una virtud que históricamente ha tenido la formación del arquitecto. No sé si desde el siglo XIX ya se sabía, sí se sabía, que no todos los titulados iban a dedicarse a la arquitectura, y eso hacía que los arquitectos tuviesen una formación bastante amplia en muchos temas, ¿no? En ninguna especialidad. Y eso es importante en este momento, porque seguramente la solución a los problemas en los que estamos metidos en el mundo esté provocada, es una hipótesis personal obviamente, por demasiada especialización. Y el especialista, al final, esto lo dijo, ¿quién lo dijo? No lo recuerdo, lo recordaré de aquí al final. El especialista al final es alguien, Ortega y Gasset, que a fuerza de saber mucho de solo una cosa, acaba por no saber ni siquiera de eso. Y pierde de vista todos los demás problemas que le rodean y que confluyen en ese problema que se supone que él es capaz de resolver. Al arquitecto eso no le pasa. Al menos su formación básica es una formación muy completa. Y yo creo que eso debería seguir siendo así. Pero a lo que no encuentro solución, más allá de seguir hablando de ello, es al tema de la conciencia y de la ética. Te puedes no dedicar a la arquitectura. Yo, por ejemplo, que en un momento determinado dije, ya no me dedico a la arquitectura, esto es una manada de sinvergüenza, esto no es posible. Y siempre cito a Derrida. Derrida escribió un texto sobre Peter Eisenman y escribió algo parecido a esto, ¿no? Decía, solo los que no saben de arquitectura dirán que escribir de arquitectura no es hacer arquitectura. Entonces yo lo que hago es escribo. A ver si así escapo. Aunque sí me gustaría hacer algún edificio de vez en cuando y no puedo. Vamos a aprovechar para 10 minutos, ¿verdad? Sí, vamos a dar la palabra entonces si alguien quiere hacer algún comentario sobre estos temas o cualquier otro. Yo le quiero comentar.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los invitados por acceder y compartirnos su conocimiento incondicionalmente. Bueno, yo quería hacer un comentario nada más sobre las conciencias, o sea, la conciencia, generarles conciencia. No siento yo que estemos generando frustrados. Yo confío totalmente en la generación, en estas generaciones. Van a hacer algo con ello, están haciendo algo con ello. Ellos van a ser los que abran los ríos, los que devuelvan el ecosistema que destruimos. Va a haber muchos proyectos, están formándose muchos chavos que salen en otro tema, en otro tono. Hay muchos talleres trabajando, pues bueno, Ana nos podrá a lo mejor dar algunos ejemplos de talleres que están construyendo con la comunidad, que están haciendo algo más. Entonces yo confiaría mucho más en la generación, en las generaciones que estamos ahora pues teniendo esta generación tan extraña, pero no es extraña, sino nos resulta extraña porque estamos viejos, no porque, no porque sea extraña, sino que la brecha entre ellos y nosotros se va ampliando cada vez más. Ese es mi comentario. ¿Algún otro comentario? Bueno, una cosa muy breve que quería comentar, pues muy a propósito de lo que estoy escuchando, muy interesante, porque a mí me suena mucho lo que han dicho. Y es que hace, no me acuerdo, un mes o dos, asistí, creo que ni me invitaron, yo me metí. Estaban presentando 4 estudiantes de aquí del ESAR sus proyectos terminales y ya que los escuché todos, yo les dije, los quiero felicitar porque ninguno de los 5 presenta un proyecto de construcción. Eran temas totalmente esotéricos, de cosas muy, muy imaginativos y muy simpáticos y todo, pero ninguno era de construcción. Sí, eso de hecho tiene que ver directamente con que el proyecto personal, que es el trabajo final, para quienes no conozcan el plan de estudios de la ESARC, es un proyecto no necesariamente arquitectónico, sino que su proyecto personal puede ser un tema que tenga que ver con la ciudad o con la arquitectura, pero no concretamente hacer un proyecto como si sucede en otras escuelas, ¿no? Eso yo creo que es importante, ¿no? Porque tiene que ver con las aspiraciones personales que los estudiantes pueden tener en un momento determinado y que a lo mejor no se relacionan directamente con el deseo de construir. Bueno, aclarar que yo confío en la conciencia de la gente. Yo confío en las nuevas generaciones, si no, no estaría dando clases. O sea, creo que tengo plena confianza en ellos. Por eso también los retaco de una conciencia mucho más compleja de lo que ocurre. Lo que no me cuadra y lo que no me termina por dejar conforme cuando de repente veo egresados que constantemente salen, pues es la desconfianza con las plataformas. O sea, al final de cuentas, tendríamos que enseñarles más a construir plataformas y estructuras para realmente reconvertir las cosas. Porque de repente premiamos proyectos en donde se construye una escuela con alto nivel de innovación, con la capacidad de recuperar materiales del sitio y construir, pero de repente aquí tenemos estructuras gubernamentales que siguen utilizando el modelo CAPSE para seguir construyendo sus escuelas. Entonces, a eso me refiero particularmente. Yo creo que aparte de adquirir las capacidades múltiples, integrales, como las que menciona Manolo, yo creo que tendríamos que estarle sumando también las capacidades de construir sus propios caminos también para reformular estructuralmente, no solamente con conciencia, sino que la estructura también pueda tender a cambiar, porque si ellos van a ser los agentes de cambio en un futuro, posiblemente no les toca a ellos ser, posiblemente son las generaciones que todavía les siguen, ¿no? Porque nosotros no nos hicimos caso de construirles esas estructuras, o sea, no nos hicimos cargo de ello.
Entonces, posiblemente a los que adquieren conciencia les toca ahora generar o tratar de construir estructuras, pero hay que enseñarles a construir esas estructuras, ¿de acuerdo? Para que posiblemente en otras generaciones, quizá en 2 o 3 generaciones más, se aprovechen esas capacidades que hemos construido desde la enseñanza de la arquitectura dentro de estructuras que les permitan realmente llevar a cabo los proyectos que necesita la sociedad. Entonces, a eso me refiero. La verdad es que todos mis estudiantes, vamos, está puesta la confianza en ellos. El tema es, cuando yo hablo de estudiantes que luego terminan frustrándose, es porque no tienen estructuras y me parece muy lamentable. Y además no tienen las bases para construir sus propias estructuras de generación y de traducción de conocimiento en práctica. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a construir esas estructuras? Es la gran duda. Entonces, fundamentalmente por ahí va el tema, más allá de confianza o no, porque además también este tema de si la generación o la no generación, yo no creo que el debate sea por una generación Z que no comprende o que no entiende, sino más bien entender que también nosotros como generación que enseñamos, también tenemos que cambiar los métodos de enseñanza, ¿no? O sea, creo que seguimos, el otro día me cuento un poquito de anécdota, un profesor de la escuela de arquitectura me invitó a que viera cómo se debe trabajar la materia que acababa de adquirir, ¿no? Y me pareció sorprendente el diagnóstico que realizan. Es el diagnóstico que veía viendo hace como 40 años y lo siguen aplicando y es un absurdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante que nos tengamos que abrir justamente esa parte de volver a reconstruir o tratar de repensar las formas en cómo planeamos y pensamos arquitectura y también las formas en cómo construimos en su momento si nos toca construir, ¿no? En ese sentido va por ahí. Gracias. Yo me quiero sumar a que lo que me tiene en la academia son justamente los estudiantes y la confianza que tengo en ellos, y creo que ellos tienen en su mano este cambio, ¿no? Y bueno, justamente a mí me toca trabajar con comunidades y con arquitectos ya egresados o en caso de posgrados o con futuros arquitectos, sin que no se caiga. Y tiene que ver con esta parte de cómo como arquitecto, como futuro arquitecto, te acercas a la comunidad y entonces de la mano construyen algo, ¿no? Con esta conciencia es el crear, pero como arquitecto siempre hay un pago. Entonces te está limitando. Como arquitecto siempre hay un permiso. O sea, yo me encuentro siempre con la limitante de que quiero construir con tierra, es algo estéticamente correcto, culturalmente correcto, ambientalmente correcto, pero no hay una norma, ¿no? Entonces, esa conciencia se está limitando en ese momento. No es que no esté abierto ese cajón, digamos, pero es que creo que esa voz de la que hablo tiene que ir más allá, ¿no? Sí manifestarnos y entonces sí dar a conocer, y quizás esta formación va hacia arriba. No solamente llega a nuestros estudiantes, sino que ellos nos ayudan a hacer la formación de la formación, ¿no? Entonces es cómo se transmiten, cómo se transfieren estos conocimientos y cómo también se va creando, difuminando un saber hacer o una nueva cultura arquitectónica, ¿no? En todo caso. Entonces yo creo que sí tiene más que ver con este empoderamiento de hacerlos sentirse como estos actores de un cambio y que estamos en el momento adecuado y correcto con todas las condiciones en esta situación medioambiental, digamos, que nos están empujando a actuar totalmente. Bueno, y brevemente, porque sé que ya se nos viene el tiempo encima, me quiero sumar a esta esperanza, a esta pregunta que haces, Carlos, de cuándo va a empezar este cambio. Pues yo creo que ya empezó, ¿no? Creo que no lo vamos a ver, ojalá que sí, pero creo que no lo vamos a ver ni nosotros y probablemente tampoco los estudiantes que tenemos actualmente, pero creo que ya estamos en eso simplemente por el hecho de que esta mesa haya existido y de que tú estés haciendo esas preguntas y que dejes en cada uno de nosotros esas preguntas y esas reflexiones y ese detonante para plantearnos también nuevas preguntas. Creo que ya estamos en un camino correcto, ¿no? Tal vez sí, es muy largo y la tarea es súper ardua, pero a mí me da mucha esperanza y mucha alegría estar aquí. También por eso yo estoy en la academia, ¿no? Porque creo que esa es la buena noticia, que hay muchísimo que hacer y que las voluntades existen, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias también por la oportunidad de aprender de ustedes y de quedarme con estas preguntas. Bueno, ¿hay tiempo de una última pregunta? Pregunto.
Arabella. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Ah, Manolo, dijiste sobre la decolonialidad, que creo que es como resultado un resultado más de la fórmula de la deconstrucción, ¿no? Y hay veces cuando discutimos cosas en torno a arquitectura, parece que discutimos sobre la lápida y discutimos sobre la fidelidad a ideas escritas en piedra. Y después hay otras conversaciones, esta no, pero hay otras discusiones donde terminan en que el género debe seguir siendo igual, el clasismo del fuste, capitel y zócalo debe seguir siendo el mismo y todos estos valores, ¿no? Yo creo que también hay que hacer una deconstrucción, por ejemplo, sobre la política y la participación política o lo que es ser político, que no es solo la grilla o el politics, sino es la participación en público. Y por ahí hubo una pregunta que era vivir en colectivo. Bueno, todo el tiempo hemos vivido en colectivo, pues no es algo nuevo. No existe tal cosa como vivir de maravilla en colectivo. La literatura siempre nos ha enseñado eso, pues, o sea que hay drama y hay trauma, hay tragedia, no más que ahora las superficies se pulen como un teléfono inteligente, ¿no? Y ya no rasguñan. Pero creo que esa es la vida política. Entonces, hablando de deconstrucción, hay un punto donde Thomas Hobbes habla de, empieza el paradigma o el mito más bien europeo de decir que la política, que si te metes en la política te ensucias y te vuelves uno de ellos. Y si vamos a algo antes de la Grecia que surgió gracias a Mesopotamia y Egipto, si vamos a lo que pasaba antes, por ejemplo, o lo que pasa hoy en la calle, es que no hay tal cosa, pues el sabor de tu raspado se resuelve en ese momento y la política realmente es sucia y participamos todos de ella, ¿no? Entonces creo que es más bien que la arquitectura tiene esta cosa de como que tiende al neoclasicismo, tiende a la limpieza y parece que es algo que podemos aprender de la literatura, es que hemos olvidado en tanto que personas que ejercen la arquitectura a ver la vida y ver lo sucia que es, a observar lo que pasa fuera de chinga, tomarle fotos a edificios y eso, o sea, la vida, no sabemos verla ni cómo preguntarla. Y cuando empezamos esa discusión empiezan preguntas que creemos cursis también, ¿no? Y usamos esa catalogación fea de decirle cursi a algo como el amor y reprimir la expresión de un cuerpo que siente. Entonces creo que más bien hay mucho que aprender sobre la vida y la vida en colectivo desde una sociedad amorosa que en lugar de que te joda o que te castigues si fracasaste, que te abrace, ¿no? O sea, yo he estado crudo varias veces y ha habido veces que veo a un borracho y veo cómo lo tratan a patadas y eso, pues no sé, yo creo que ya se entiende el punto, pues gracias. Bueno, gracias. No, y es sorprendente cómo ese planteamiento que tú haces de la importancia de la vida por encima de cualquier otra cosa aparece en la historia de la arquitectura desde finales del siglo XIX. Wolfling ya decía que lo importante en la arquitectura era la vida de los que habitaban. Seguimos diciéndolo. Bueno, yo creo que ya podemos terminar. Como esto es una feria del libro, me traje un libro que no está aquí, desgraciadamente. El proyecto como activismo lo traje simplemente para leer los grandes epígrafes del índice, para ver si esto no podrían convertirse en temas también a revisar en una escuela de arquitectura, urbanismo, diseño, etcétera, ¿no? Por ejemplo, diseño ambiental socioeconómico, diseño participativo, arquitectura de interés público, proyecto basado en activos. Este es muy interesante. La vivienda para el 98%, que son los que nunca aparecen en las escuelas de arquitectura. Una prefabricación asequible. Luchar con las fuerzas del mercado. El poder transformador de la educación arquitectónica. Así acaba. Estos temas no están, pero ya hay libros
que hablan de ese tema. O sea que no es cierta la hipótesis con que empezábamos de que para hablar del futuro, primero hablamos del futuro y luego buscamos la bibliografía. La bibliografía ya está también, ¿no? Lo que hay que, bueno, buscarla, encontrarla allá donde esté, ¿no? Bueno, terminamos ahora. Muchas gracias, Carlos, Ana.